Bueno, vamos a empezar el curso de improvisación hablando de esta primera parte de los fundamentos de la improvisación. Esta parte, como había dicho en el video anterior, es muy práctica y está enfocado a tomar decisiones rápidas con respecto a qué escala poder utilizar con qué acorde. Para poder estudiar este curso y tener un buen desempeño, se espera que el estudiante tenga algunos conocimientos previos. Primero, el estudiante debe tener la habilidad de entender una partitura estándar de jazz. Como dije, vamos a basar mucho en este curso para estándares de jazz, pero eso no quiere decir que los conceptos que vayamos a ver acá apliquen solo para jazz, pues los principios de la improvisación podríamos decir que son universales y aplican para cualquier estilo de música, por lo menos cualquier estilo de música contemporáneo. Así que, pues, poder ver una partitura, una de estas partituras que utilizamos que tienen los acordes y poder entender de qué se trata y poderla seguir también, ¿verdad? Poderla tocar con el instrumento que vayamos a estar utilizando. Número dos, el estudiante debe conocer la nomenclatura de acordes, es decir, bueno, acá coloco algunos ejemplos, do séptima mayor, mi bemol 7 con bemol novena, etcétera. Hasta cierto punto es importante que el alumno pueda entender acerca de qué se refieren estos términos. Hay un curso también publicado por A Una Voz que trata de todo esto y es el curso de armonía moderna y también pues invito a poderlo estudiar en caso de que no tengamos esto, pero por lo general un músico práctico que ya tiene pues alguna experiencia tocando un instrumento pues sabe más o menos a qué me refiero con esta nomenclatura de acordes. Y número tres, el estudiante debe tener cierta experiencia en improvisación. Y cuando digo experiencia no quiere decir que deba ya de ser un músico experimentado o que pueda improvisar profesionalmente, por supuesto que no, pero por lo menos haberlo intentado ya anteriormente, es decir, pues tener una idea y tratar de traducirla a un instrumento o simplemente tararear una canción que viene a la mente y que simplemente pues la estamos componiendo en ese mismo momento. Básicamente a eso me refiero con decir que el estudiante pues ya debe tener cierta experiencia en improvisación. El lenguaje hablado y la improvisación. Estos dos conceptos son muy parecidos. Aprender a improvisar es muy parecido a aprender un idioma, porque la improvisación es un lenguaje. De la misma forma como nosotros hablamos y, por ejemplo, con un amigo y en ese momento no tenemos realmente planeado qué vamos a decir, ¿verdad? Ni qué de qué vamos a hablar, pero simplemente fluye, ¿verdad? Es decir, improvisamos al hablar, expresamos ideas, expresamos conceptos y lo hacemos de forma espontánea. Y eso precisamente es la improvisación. Por eso es muy interesante hacer la comparación de qué es improvisación y qué es lenguaje hablado y cuáles son las similitudes entre ambas cosas. Primero tenemos el vocabulario. En el lenguaje hablado tenemos palabras. En la improvisación tenemos acordes, tenemos escalas, tenemos sonidos. Todo aquello que me sirva a mí para poder expresarme. En el lenguaje hablado tenemos gramática porque las palabras no las decimos en cualquier orden. Las organizamos en oraciones, las organizamos en frases y para ello tomamos en cuenta algunas reglas de gramática, ¿verdad? Es decir, tenemos un sujeto, un predicado, utilizamos adverbios, una serie de cosas propias del lenguaje para poder expresar nuestras ideas de forma ordenada. En la improvisación, pues eso también ocurre de forma muy similar con las progresiones, es decir, no cualquier acorde va detrás de otro, sino que sigue pues un orden que tenga un sentido musicalmente hablando, ¿verdad? No es simplemente colocar sonido tras sonido, sino que todo tiene un orden y todo tiene como que una explicación desde el punto de vista de la armonía. Y número tres, el lenguaje hablado tiene un contenido, ¿verdad? O hablamos de historias o contamos anécdotas
o simplemente hacemos un comentario acerca de cualquier cosa que nos venga a la mente, pero podemos expresar una idea y podemos transmitir esa idea a la persona con la que estamos hablando. La improvisación es igual, ¿verdad? Es decir, no se trata simplemente de agarrar una escala y recorrerla de arriba abajo, luego un acorde, una nota por acá, otra nota por acá, sino que lo que nosotros tocamos debe tener pues una coherencia, debe tener un sentido, debe tener un orden lógico, y para poderlo entender de forma más simple, la improvisación es como contar una historia. La persona que improvisa está expresando ideas que son, que son que tienen un significado, ¿verdad? O que quieren decir algo, o expresan un sentimiento, aunque sin palabras, pero expresan un poco cómo el intérprete, el artista, se está sintiendo en ese momento. Y por ello es de que decimos que la improvisación es muy parecida a un lenguaje hablado, ¿verdad? Si yo voy a un país extranjero y quiero hablar el idioma, eh, y digamos que yo no sé hablar, pero quiero aprender, por ejemplo, cómo tomar un bus hacia el hotel donde yo voy o hacia el lugar donde yo voy, y para ello pues tomo un diccionario donde hay algunas frases sobre cómo poder expresar. Por supuesto que lo puedo hacer, ¿verdad? Y si lo aprendo también, al momento de llegar a ese país extranjero y expresar lo que me aprendí de memoria, pues la gente hasta cierto punto me va a entender y me va a decir qué tengo que hacer para poder llegar al lugar donde quiero ir. Pero la improvisación no es así, ¿verdad? Como tampoco yo estoy hablando de forma fluida, simplemente estoy diciendo algo que me aprendí de memoria. La improvisación, de la misma manera, no puede basarse simplemente en frases ya previamente aprendidas o melodías que yo ya me sé de memoria. Eso no sería improvisar, ¿verdad? Y que es lo que a veces muchos músicos entienden que es improvisación. Es simplemente pues tomar una frase y tocarla ya previamente aprendida. La improvisación, como decía, es algo natural, es algo que debe surgir de forma muy libre, ¿verdad? Lo que quiero expresar en ese mismo momento, pues yo lo puedo expresar. Y eso es lo que hace un improvisador profesional. Vamos a ver también algunas recomendaciones importantes para este curso. Primero, el que quiera aprender a improvisar debe tener el deseo de aprender, por supuesto, porque no va a ser un proceso sencillo y probablemente lleve mucho tiempo. Segundo, debe escuchar tanta música de intérpretes de jazz como sea posible, puesto que este curso está enfocado al jazz, pero si, bueno, queremos tomar estos conceptos y aplicarlo a otros géneros, pues en ese caso pues también sería de escuchar el género que yo quiero aprender a interpretar y en el que yo quiero aprender a improvisar. Número 3, adoptar un método de práctica como el que se describe en este material. Ahí vamos a ir dando paso a paso qué es lo que se recomienda para poder ir asimilando todos los conceptos e irlos aplicando en el instrumento que toquemos. Número 4, conseguir una banda o una sección rítmica. Esto es muy importante porque podemos improvisar solos con nuestro instrumento, pero no es lo mismo a estar ya con la banda o estar practicando ya con la sección completa, porque tenemos que entender la relación que existe entre los acordes y la frase que yo estoy tocando. Algunos programas voy a procurar dejar en la descripción, algunos programas que podemos utilizar para poder tener esa base rítmica que sí nos va a hacer mucha falta en el desarrollo del curso. Y número 5, sea disciplinado y paciente, porque como digo, esto puede tomar años, ¿verdad? La improvisación. Pero lo importante es que empecemos a hacerlo, que tengamos el deseo y que
empecemos a practicar, por supuesto, con mucha perseverancia. De lo contrario, no vamos a obtener resultados. Y no perder la autoestima, ¿verdad? Esto es importante porque en algún momento nos podemos llegar a sentir frustrados, aburridos con nuestras ideas. Queremos llegar un paso más adelante, pero queremos apresurar las cosas y como no nos resulta de la forma que esperamos, nos frustramos o decimos que quizás tal vez no tenemos lo necesario para poder sonar de la forma que queremos. No perdamos la autoestima, todas las ideas que tengamos son valiosas y todas las ideas que tenemos las podemos desarrollar y las podemos enriquecer hacia convertirlas en algo muy hermoso. ¿Cómo se concibe una idea de improvisación? Esto que voy a explicar ahora es el origen y la base de toda la improvisación. Debemos entender que la improvisación surge primeramente en la mente, en la cabeza. Son nuestras ideas, esa melodía, esa música que podemos escuchar en nuestra cabeza, y que es lo que inicialmente tiene un compositor que escucha la música en su mente. Simplemente pues se le ocurre algo y luego lo quiere plasmar en el instrumento, en la voz, en lo que sea. Entonces todo surge en la mente, con una idea de improvisación. Y es importante hablar de esto porque no todos los músicos lo empiezan de esta manera. Algunos pues piensan que improvisar es aprenderse frases, como decía anteriormente, ¿verdad? Aprenderme algo, tocarlo un montón de veces hasta que me lo sé de memoria y luego tocarlo. No es así, ¿verdad? Lo que queremos es ir hacia esa parte creativa de nuestro cerebro y poder sacar ideas nuevas, ideas frescas, que podamos utilizar para improvisar. Segundo, y esto es un consejo, pero que sí es bueno que lo podamos aplicar todos, aunque no seamos cantantes, es de que una vez que tenemos esa idea en la mente, esa melodía que surgió de forma espontánea quizás, la empecemos a tararear, que la empecemos a cantar, a poder colocar en nuestras cuerdas vocales, que es en un principio el canto es el origen de todos los instrumentos y todos los instrumentos son como imitaciones de la voz humana. Así que si tenemos una idea en la mente y no la queremos perder, es importante que la tarareamos varias veces hasta que se nos queda más o menos, a que va agarrando un poco más de forma y hasta entonces nos vamos al instrumento, ¿verdad? El asunto es de que si yo voy directamente de la cabeza, de la idea que tengo en la cabeza al instrumento, probablemente yo voy a perder mucho de eso que yo tengo pensado, de esa melodía que yo imaginé. Es mucho más fácil pasarlo de la cabeza a la voz y luego ya una vez memorizado, ya que una vez lo puedo tararear, entonces ya lo puedo escribir en el instrumento. Es un concepto muy sencillo y que nos puede ser bastante útil para no perder esas ideas que vienen de pronto y de forma a veces imprevista. Estamos esperando tomar el bus, estamos esperando nuestro turno para pasar con el doctor. Cualquier cosa estamos haciendo y se nos viene una idea y no tenemos no tenemos el instrumento en primer lugar, o de repente no tenemos un papel o no sabemos solfear para poderlo guardar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo cantamos, lo empezamos a repasar con nuestra voz y luego es mucho más fácil de irlo cantando, irlo tocando en el instrumento, para ya luego poder ya tener bien desarrollada la idea. Así que en un principio esa es la manera como se concibe una idea de improvisación. Cuanto más hagamos esto, más fácil va a ser en un futuro poder hacerlo de forma espontánea e inmediata cuando ya estamos con la sección de la banda y queremos tocar en ese preciso momento las ideas que se nos vienen, ¿verdad? De la cabeza de una vez directo al instrumento. Pero siempre es bueno como tener ese proceso de desarrollar nuestras ideas para poder tener mayor experiencia al momento de escribir un solo, ¿verdad? Y luego, por supuesto, ya es más fácil hacerlo de forma espontánea.